Entonces, diga conmigo, yo decidí salir. Diga conmigo, yo decidí salir. Yo decidí salir. Ahora, la pregunta, y muy probablemente la pregunta de más de uno, y con toda razón, es, ¿y ahora qué? Ya decidí salir, pastor. Ahora, ¿qué hago? Porque tenemos esta tendencia a preguntarnos rápidamente, ¿qué debo hacer? Somos por naturaleza guiados a la acción. Muchos son en su propia naturaleza hacedores constantes. No se encuentran quietos, les cuesta encontrar quietud. Pero aunque la pregunta es válida, no es la pregunta más importante en ese momento. La pregunta más importante en este momento es poder definir con claridad quién eres a los ojos de Dios. Diga conmigo, ¿quién soy a los ojos de Dios? Y a veces, cuando decidimos salir, queremos hacer cosas, pero queremos hacer cosas siendo quienes éramos anteriormente al encuentro con Jesucristo. ¿Y sabes cuál es el problema de querer hacer cosas con la vieja manera de vivir? Es que todo lo que hacemos pierde sentido. Ahí es parte del problema. Hay muchos que dicen, yo vine al Señor, me conecté con la iglesia, pero a mí no me agrada esto de tener que leer la Biblia o levantarme a orar o testificar a otros. Eso para mí no tiene sentido. Eso de perdonar, eso de aprender a confiar, eso de aprender a obedecer, eso no tiene sentido. ¿Y sabes por qué? Porque lo que soy a los ojos de Dios, quien soy, da sentido a lo que hago. Y eso es lo primero que te quiero compartir en esta mañana, porque la pregunta que te tienes que hacer antes de qué debo hacer es definir con claridad quién soy a los ojos de Dios. ¿Quién dice él que yo soy? Porque lo que soy da sentido a todo lo que hago. Lo que soy da sentido a todo lo que hago. ¿Sabes? Jesús es el Salvador y por eso vino y murió en la cruz. Lo que hizo no fue para convertirse en el Salvador, no, todo lo contrario, porque era el Salvador, hizo lo que hizo. ¿Recuerdan? Entonces ahí estaban en esa junta en el cielo, el Padre preguntando, ¿quién irá? Y él dice, bueno, yo iré en el nombre del Padre, yo iré, porque él dijo, yo vengo y yo no me represento a mí mismo y todo lo que hago, lo hago porque el Padre me lo ha definido. Entonces, ¿quién soy da sentido a lo que hago? ¿Sabes? En mi caso, soy padre. Eso es uno de los roles de mi vida. Y como padre, entonces me toca enseñar, formar, moldear, proveer. Me toca hacer muchas cosas que tienen sentido a la luz de quién soy. Aquí en nuestra comunidad hay hay algunas cosas que probablemente para muchos sean nuevas. Por ejemplo, nosotros somos testigos. Diga conmigo, soy testigo. Eso dice la palabra. Por tanto, yo testifico. ¿Se dan cuenta? Porque soy testigo es que testifico. Somos discípulos, por eso discipulamos. Soy discípulo y por eso discipulo. Ahora, también soy siervo y servimos. Estas son tres cosas que se convirtieron en un fundamento desde el principio, desde que la comunidad estuvo en el corazón de Dios y empezó a hablarnos acerca de ello. Somos testigos, sí testificamos. Somos discípulos, sí discipulamos. Somos siervos y servimos. Si algo de esto todavía en tu checklist está pendiente, es hora de que digas, Dios, yo necesito reenfocar y reevaluar quién estoy creyendo y quién dices tú que soy en realidad. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Jesús, y ahora sí voy a meterme en la palabra,
Algunos están diciendo, pastor, estás dando mucha vuelta, vamos a la palabra. A mí me gusta partir de la palabra. Bien, Jesús habló de muchas cosas que somos. Y una de ellas es justamente la que está en Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Ahora, me encanta porque el Señor Jesús está creando un contexto y dice, luego plantea una pregunta retórica, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? La respuesta lógica es no. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Algo que no tiene ningún valor. ¿Sabes? Me encanta. Porque ya que Él me creó, Él sabe no solamente quién soy, sino qué tengo que hacer. Y vuelvo a repetirte, ahora que decidiste salir, la pregunta, antes de preguntarte qué debo de hacer, es tienes que redefinir quién eres, porque quién eres determina, da sentido a lo que haces. Quién eres determina y da sentido a lo que haces. Yo no sirvo al Señor para ganar el amor del Señor. No, todo lo contrario, porque soy amado por Él, porque soy hijo de Él, es que decido servirle a Él. Hay mucha gente que hace cosas para Dios para llegar a ser algo y no funciona así. Todo lo contrario, porque soy un hijo amado, soy un hijo protegido, soy un embajador de su reino. Entonces, por lo que soy, todo lo que hago cobra sentido. Pero hay que encontrar congruencia entre ambas cosas. Y Jesús dijo, entre muchas de esas cosas, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. A mí me ha encantado siempre este concepto, ¿sabes? Porque cuando pienso en sal, pienso en el sabor de las cosas, pienso en el gusto que uno disfruta. Pero yo conversaba con alguien esta semana y le decía, el Señor ha llamado mi atención acerca de un detalle. La sal, aun cuando es importante, casi que vital, no siempre es apreciada. Diga conmigo, no siempre es apreciada. Ahora, ¿por qué te digo esto? Cuando la sal eh, no está presente, su ausencia se nota. ¿Y sabes cuál es el punto al que me quiero referir ahora? Es que me encanta el reto que Dios nos pone por delante, porque Él está diciendo, sabes, tú eres sal en esta tierra. Ahora, yo no te estoy diciendo que vayas y exageres tu presencia, algo que a veces hacemos. Yo no sé si alguna vez te topaste con ese hermano o esa hermana que a bibliazo puro te quiso conquistar para el Señor, que no te soltaba, que no te dejaba, que en lugar de ser un alivio, era un cansancio a tu vida. Y tú decías, Dios, qué mal, y le huías de repente. Porque hay algunos que en lugar de darle sabor, exageran la nota y uno dice, quiero correr, quiero huir, no quiero estar ahí. Entonces, ese es parte del reto. Ahora la otra cara de la moneda es cuando la sal pierde su sabor. Y cuando la sal pierde su sabor, oh no, o mejor aún, cuando no está presente, entonces uno dice, qué simple que está esto. Ahora, ¿sabes por qué te menciono esto? Porque como cristianos somos puestos en este mundo y muchas veces nos dan por sentados. Nadie nos elogia por la integridad con la que hacemos nuestro trabajo como creyentes. Nadie nos elogia por el nivel de tolerancia que tenemos a situaciones que a veces se salen de la mano. Nadie está constantemente diciéndonos, wow, qué espectacular la forma en que con sabiduría respondiste. Hay muchas situaciones donde la gente que nos ve nos da por sentado. Pero si en algún momento dejamos de ser eso que le da el sabor a ese entorno laboral o a ese entorno familiar o a esa forma en la que nos relacionamos, si alguna vez dejamos entonces la gente dice, wow, y tú que eras el hermanito, la hermanita, mira cómo actúas. Nos dan por sentado. La sal en la medida exacta
es vital, pero muchas veces pasa desapercibida. Y pienso en eso. Ahora, hoy nosotros usamos la sal en menos escala de lo que se usaba en el tiempo antiguo. Pero en la antigüedad, cuando no había refrigeradora, la sal fundamentalmente era un elemento que ayudaba a preservar los alimentos. Era un elemento que ayudaba a preservar los alimentos. ¿Y sabes qué? Jesús, esa es la razón por la que no una, sino varias veces menciona. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, él vuelve a hacer mención al tema y dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, oiga, escuche y entienda. Diga conmigo, necesito escuchar. Y diga conmigo, necesito entender. Necesitamos escuchar y necesitamos entender. La sal es importante en muchas formas, pero una de ellas es fundamentalmente, sí, necesitamos entender, es que la sal preserva. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando Dios llega a una nación, antes de pedir cuenta a los habitantes de esa nación sobre lo que hicieron o no, Dios pregunta a sus embajadores puestos en esa nación sobre lo que cumplieron o no de la misión asignada. Antes de que Dios llegue, por ejemplo, a tu entorno laboral o a tu casa o al lugar donde trabajas o estudias, antes de que Dios entre y haga juicio por la forma en que vive ese grupo humano o ese entorno, el Señor se va a acercar a sus hijos, a quienes les dio una comisión, a quienes les asignó una tarea. Y antes de ir, por esa razón la Biblia dice que el juicio inicia primero en la casa. Él primero habla con sus embajadores. Por esa razón él dice, mira, ustedes son la sal, pero si ustedes pierden su sabor, entiendan que el mundo va a dejar de ser preservado. Y una de las causas por las que nosotros podemos entender que aun cuando el mundo es caótico y está la debacle moral, la razón de la que el Señor no llega aún, no retorna aún, en gran medida tiene que ver directamente con la presencia de la iglesia. Diga conmigo, es por mi causa. Diga conmigo, es por mi causa. Porque por tu causa es que Dios en ese lugar no ha hecho todo lo que ya debió haber hecho. Y sabes, esto me hace pensar porque Jesús era muy enfático. Llega un momento donde incluso, por ejemplo, el autor Marcos, capítulo 9, mira lo que Jesús está diciendo lo siguiente. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. Ahora, tú puedes leer eso y probablemente lo leíste, pero la Biblia dice que la sal con la que todos serán sazonados es el fuego. Ahora, necesitas crear un poquito de contexto y quiero darte elementos para que puedas tenerlo. En Levítico capítulo 2, verso 13, porque Jesús está citando algo que Dios había establecido en la ley. En Levítico capítulo 2, verso 13 dice, sazona con sal todas tus ofrendas de granos. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas. Uno dice, ¿qué? Yo sé que más de uno dirá, pastor, nunca he leído eso, no tengo ni idea de qué sal, de qué me hablas. Ok, la sal es un preservante que se usaba no solamente para preservar alimentos, sino incluso para sanar heridas. La sal era un elemento purificador. Y cuando Jesús mira a la iglesia, mira tu vida y dice, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Por cuanto tú eres, entonces lo que haces tiene sentido. No es lo que haces, es lo que eres. Por cuanto entonces lo que eres le da sentido a lo que haces. Y una de las cosas que él dice, mira, aún incluso cuando presenten su ofrenda debe ser cubierta con sal, porque habla de la purificación del corazón. Habla de con qué corazón hago las cosas que hago. Porque al final del día, los ojos de los hombres ven cosas, pero Dios es el único que conoce el corazón.
Y como Dios es el único que conoce el corazón, Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Él dice, mira, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor, sabiendo que de Él es de quien tú vas a recibir la recompensa. Entonces, el Señor está constantemente desafiándonos a entender que llegará un momento donde todo, absolutamente lo que hacemos en nuestra vida será aprobado por el fuego. Y esto es interesante porque la ofrenda era puesta en el fuego y se consumía. Y el Señor está diciendo, mira, la sal con la que todos van a ser sazonados va a ser el mismo fuego. Y luego Pablo dice, mira, hay algunos que no saben, pero en un momento, en el camino, todos vamos a tener que ser probados, todos vamos a tener que rendir cuentas. Y cuando rindamos cuenta, aquello que hayamos hecho va a ser probado por el fuego. Y si lo que hiciste fue una construcción de vida basada en cosas las más valiosas del mundo, como el oro, la plata, porque no todo lo que brilla es oro, entonces uno debe de saber, Señor, qué es lo que realmente tiene valor en la vida, como por ejemplo tu hogar, tu integridad, tu moral, tu testimonio, el vivir el propósito, todo lo que hayas construido como oro, con cosas como oro, pasará por el fuego. ¿Sabes por qué? Porque irán contigo a la eternidad. Pero las cosas que construiste, como llámese trivialidades, vanidades, que son el representante a la madera o la hojarasca que menciona el apóstol, cuando sea probado por el fuego, va a consumirse. Y él dice, mira, hay algunos que van a ser salvados como por fuego. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el Señor Jesús está diciendo, mira, tu vida es tan valiosa, tan hermosa, que debes entender que aunque te den por sentado, tu presencia es vital. Pero siendo tu presencia vital, tu ausencia se nota y tu exceso genera fastidio. Entonces debes estar en la medida correcta. Pero eso sí, al final, cuando todo sea probado por fuego, todo lo que hiciste o pasará o se perderá. Y esto debería lanzarnos una pregunta de, Dios, ¿qué tipo de vida es la que estoy construyendo? Vuelvo a Marcos. Ahora, mira lo que dice el versículo siguiente del capítulo 9, verso 50. Dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salar de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Unos con otros. Dígale a la gente que tiene a su lado, necesito paz en mi vida. ¿Y sabes lo segundo que quiero decirte? No pierdas tu sabor. Hay alguno que se acordó de su vieja vida, dijo, sabor. Pero sabes, te estoy diciendo en serio, no pierdas tu sabor. Jesús realmente estaba advirtiéndonos. Él dijo, mira, si pierdes tu sabor, todo lo que hagas pierde sentido. Si pierdes tu sabor, todo lo que vivas carece de sentido. Si pierdes tu sabor, ¿para qué estás acá? ¿Para qué existes ahí? Y, y soy honesto, con el equipo con el que hemos venido trabajando durante meses, durante ya algunos incluso durante años, el equipo de colaboradores. Hace poco empezamos un estudio acerca de 7 áreas estratégicas donde por alguna razón, como iglesia, hablando en términos generales, hemos perdido presencia. ¿Y sabes qué pasa cuando la iglesia pierde presencia? Lo que debería preservarse se corrompe. Y algunas de esas áreas son, por ejemplo, áreas estratégicas como el gobierno. Entonces decimos, no, es que la política no es para los cristianos y huimos de ahí. Pero cuando tú te das cuenta que la Biblia está llena de gente que Dios usó para gobernar. Y mira, y este es un pasaje al que el Señor me ha estado dando mucha fuerza. Cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando un impío está en el poder, el pueblo sufre. Y hay una realidad, es que muchos que gobiernan no están con Dios. Y los que están con Dios dejaron incluso de estar cerca de los que gobiernan. Y entonces lo que debería preservarse con una alta dosis de moralidad, de enfoque social, de servicio, termina siendo un caos de corrupción que repugna al mundo entero.
¿Por qué? Porque la iglesia perdió su sabor. No pierdas tu sabor. Ah, en la economía, porque, porque la iglesia perdió su sabor en la economía. Hoy todo el mundo piensa en un negocio es para hacer dinero explotando a la gente. Y ya no hay ese deseo de prosperar y producir y ser productivos en justicia. Y entonces hemos perdido mucho de nuestra presencia en la educación. Aquí está, por ejemplo, y yo celebro cuando tenemos en nuestra comunidad gente que está muy comprometida en ciertos campos. En la educación, muchas de nuestras generaciones, no muchas, nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, están siendo adoctrinadas con pensamientos que ofenden a Dios. Y ahora, en una forma institucionalizada, están siendo adoctrinadas. ¿Y sabes por qué? Porque de alguna manera la iglesia perdió su sabor, perdió su presencia. Yo les confieso y pido que me ayuden orando. Dios estuvo hablando hace algunos años y ese es un sueño que tenemos en nuestro corazón de poder construir un colegio donde nuestros hijos puedan ser no solamente discipulados, sino orientados a vivir con propósito y en excelencia. Es un reto, yo lo sé, pero en muchos escenarios hemos perdido el sabor. En las artes y la cultura nos hemos encerrado tanto en nuestras iglesias, hablando de los edificios, que Dios dijo, váyanse de aquí, y está bien, él está sacando provecho de eso, pero hemos vivido tan ensimismados y hemos perdido relevancia para poder ser gente que orienta a otros, referentes de vida. ¿Sabes? En las comunicaciones. Nos hemos dejado saturar con tantas noticias de destrucción negativas y hemos dejado el poder de las buenas nuevas casi que en el abandono. Aún incluso en el escenario de la familia. El diseño original ha venido eclipsando ante un montón de alternativas. Y sabes, lo que estoy diciéndote, y te lo digo a ti con toda honestidad, es no pierdas tu sabor. Somos una comunidad pequeña, yo lo sé, pero el cambio inicia con uno. Si ahí donde tú estás, tú decides no perder tu sabor, ese es un punto de partida. Y algo que Dios ha enseñado a mi corazón es a creer en el poder del potencial. Una semilla es suficiente, no para un árbol, sino para un bosque. Que toma tiempo, que el proceso es largo, es verdad, pero es el punto de partida. Y yo veo tu vida como una semilla. Veo tu vida y veo no solamente quién eres hoy, sino el potencial que hay en ti. Y digo, Dios, gracias, pero ahora te pido, Señor, como pastor, ayúdame a desarrollar ese potencial, a cuidar. Por esa razón dice, la preciosa semilla, uno va en el camino cuidándola, amándola, protegiéndola, guardándola, porque esa semilla es preciosa a los ojos de Dios, pero solo la gente visionaria logra ver el potencial. Y estoy orando que Dios nos enseñe a ver el potencial en cada vida y en cada familia. Que tome tiempo el proceso, tomará tiempo. Pero Dios, no pierdas tu sabor. No pierdas tu sabor. No lo pierdas. ¿Sabes? Jesús habló de no perder el sabor justo después de las bienaventuranzas. Cuando tú ves Mateo, él dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, y empieza a mencionar una serie de cosas paradójicamente que son motivo de alegría. Uno dice, perdóname, cuando me persigan debo alegrarme, yo no entiendo eso. Cuando tengo que sufrir una situación tan injusta, debo alegrarme, yo no entiendo eso. Pero Jesús está diciendo, está hablando de ese sermón tan conocido como el Sermón del Monte, y él está hablando con tanta fuerza y tanta claridad, que uno dice, Dios, esto es impresionante. Y luego, a renglón seguido, léelo, ahí está en tu Biblia, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, y luego advierte, no pierdas su sabor. Ahora te pregunto, ¿qué puede hacernos perder el sabor? Y yo oro que Dios me dé la capacidad de poderlo poner en palabras sencillas. Y hay muchas cosas, pero quiero decirte dos cosas puntuales que tienen el poder de hacer perder nuestro sabor. Uno es el afán.
Mateo capítulo 6, dentro del mismo sermón, Jesús está hablando y él dice, mira, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No está diciendo de ser displecentes con la vida o irresponsable, no, ese es el punto. Pero él dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y luego dice, miren, los pájaros no plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, digan conmigo, tengo por seguro que cuidará de mí. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesitan. Cuando yo pienso en esto, digo, Dios, yo sé que han sido días difíciles. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo sé que hay mucha preocupación en el ambiente. Y el problema de la preocupación en el ambiente es que tiene el poder de robarte el sabor. Yo no soy capaz de ver la bienaventuranza en medio del dolor o la necesidad o en medio del sufrimiento. Es más, la teología que nos han metido en la cabeza por mucho tiempo es que si Dios está contigo, todo te irá bien en la vida. Y sí, pero no sí. Sí, es verdad. Pero la Biblia también dice de que habrá momentos en los que uno va a tener que experimentar pruebas, dificultades. El apóstol Pablo dice cuando venga el día malo, él lo da por sentado, el día malo. ¿Voy a pelear con Pablo? No, no puedo pelear con Pablo. Pablo tuvo un nivel de autoridad y revelación que supera en gran medida a toda la historia de los predicadores. Entonces, uno dice, Dios, ahora, la palabra que Jesús usa es una palabra compuesta. ¿Y sabes lo que ocurre con esa palabra compuesta? Es que esa palabra nos está desafiando a no dividirnos. ¿Sabes? La palabra merinao, que es la palabra que Jesús está usando, es mente dividida. Esa es la palabra preocupación o afán. Mente dividida. Cuando tú desenfocas tu mente, cuando tú desenfocas tu mirada, tú pierdes tu sabor. Tú pierdes tu sabor. Um, y Jesús dijo un día, una casa dividida no prevalece. Una mente dividida no prevalece. No se puede tener dos señores. O terminas amando al uno y menospreciando al otro, pero no logras. Mary Now es esa cosa que experimento cuando mi mente se divide. Y digo, confío en Dios, pero por otro lado estoy luchando con cosas que no deposito en Él. Hay cosas que leo de la palabra, pero no las obedezco porque de alguna manera mi mente no cree en ellas. Entonces mi mente está dividida entre lo que yo considero es confiable a mi juicio y lo que Dios me enseña en su palabra y estoy desafiado a obedecer. Mary Now. Mente dividida. Y sabes, él dijo, no te preocupes. Si eres hijo,
acepta que como hijo, Él te guarda, Él te protege. Luego el apóstol Pablo dice, saben, no se preocupen por nada. Él usa la misma palabra. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Hay cosas que no entiendo. Es en serio, hay cosas que no entiendo. Y voy a ser honesto. Y en estos días he luchado con las dos cosas que les quiero mencionar y la otra la voy a simplemente mencionar nada más. Hay afanes, cosas que te preocupan. A mí me pasa. Y creo que de alguna manera Dios también permitió que luchara con esto durante algunos días para poder explicártelo. Cuando una preocupación ocupa mis fuerzas, mi tiempo, y me desenfoca del propósito, yo pierdo mi sabor. Porque en mi preocupación tiendo a ser menos tolerante. Y cuando tiendo a ser menos tolerante, me vuelvo a veces más agresivo. Aun cuando sea un pasivo agresivo. Más amargado. Menos sociable. Y eso roba el sabor. Y los que están alrededor ven y dicen, ¡oh, pastor! Yo no te imaginaba de esa manera. Bueno, soy tan humano como cualquiera. Doy gracias a Dios que soy humano y no soy extraterrestre. Porque Jesús me está diciendo una y otra vez, no pierdas tu sabor. Y si te dejas gobernar por los afanes, las preocupaciones van a dividir tu mente y ya no vas a tener tus ojos puestos en Jesús. Esa es la razón por la que Pedro se hundió. Usted recuerda en la barca, Jesús le dijo, ven. Pedro le dijo, si eres tú, déjame ir a ti. Ya, ven entonces. Y Pedro bajó y empezó a ver lo sobrenatural mientras mantenía sus ojos en Jesús. Estaba 100% enfocado. Pero cuando empezó a ver la tormenta, su mente se dividió. Dijo, Jesús, la tormenta. Jesús, la tormenta. Su palabra, mi circunstancia. Su promesa, mi necesidad. Su confianza demandada constantemente de mi vida hacia Él. Y mi bancarrota de confianza. Porque siento más seguridad tomando las cosas en mis propias manos. Ahora, no está diciendo sé irresponsable, vago, porque eso choca con la naturaleza de Dios. Lo que él está diciendo, haz tu parte y entiende que yo voy a hacer lo que está fuera de tu control. Y hazlo de tal manera que seas aprobado, pero no te afanes por ello. Aprende a creer que Él está en control. No te afanes por ello. Entonces, he sido desafiado constantemente y, ¿sabes? Y, y hay muchos nuevos aquí y a los nuevos quiero decirle lo que dice Marcos. Cuando Jesús está hablando del buen sembrador, Él dice que el sembrador salió y puso semilla y las semillas que cayeron entre los espinos, Marcos 4:18, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. Los afanes tienen el poder de hacerte perder tu sabor. No te preocupes por nada. Señor, me cuesta eso, pero es lo que tu palabra enseña. Y lo segundo, y con eso termino, que tiene el poder de hacer perder tu buen testimonio, tu sabor, es la amargura. Hebreos capítulo 12 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura tiene el poder de envenenar, silenciosa y progresivamente.
Y cuando la amargura envenena, uno pierde. Uno pierde. Am, el apóstol Pablo dice, no entristezcas al Espíritu Santo, sino desecha toda amargura. Y esto es parte del reto. Esto es parte del gran desafío al que Dios nos está constantemente llamando. Dios nos está constantemente llamando. Jesús dijo, ¿sabes qué? No pierdas tu sabor. Y habrá momentos donde te verás tentado a perder tu sabor, porque te afanas o te preocupas. Y Dios dice, confía. Y habrá momentos donde sentirás que tienes toda la razón para estar amargado, porque aún de repente Dios no responde tu oración, o la gente te traiciona, o circunstancias te golpean. Y en tu lógica tienes razón para estar amargado, pero Jesús dice, lo que haces está determinado por quién eres. Y tú eres un hijo amado. Por tanto, estás protegido, estás guardado. Y oro que el Señor traiga esta convicción a tu vida. No pierdas tu sabor. Tengo una expectativa muy, muy grande de lo que Dios, porque si Dios lo permite, hablaré de esto la siguiente semana. Cómo ser sal. Y voy a hablar de 3 cosas puntuales, pero hoy, esta es la enseñanza más importante. No pierdas tu sabor. No pierdas tu sabor. Y si estás afanado, entrega todas tus preocupaciones a Dios. Y si alguna raíz de amargura ha brotado, es ahora cuando dices, Dios, arráncala de mi corazón y ayúdame a cambiar mi historia.